Computer. Bienvenidos a la reunión número 49 del estudio de ciencia, el grupo de estudio Ciencia y Teosofía Comparada, Contrastada. Está basada en la doctrina secreta, el volumen 1, la parte tercera. Hoy vamos a estudiar o vamos a terminar el estudio del artículo de HBB, la mónada mineral, y tenemos al hermano Daniel Gambús que nos va a presentar el reino mineral. Tiene una presentación de PowerPoint y eso es fabuloso. Entonces, comenzamos, Emilce. Gracias, gracias. Recuerden que lo que estamos estudiando es un artículo de la mónada mineral. Muchas personas me he dado cuenta que dicen cosas que es diametralmente opuesto a lo que está en este artículo. Sobre todo teósofos, libros, etc. Es importante mantener la consistencia teosófica. Para mí, y esta es mi opinión personal, la fundación es Blavatsky y los maestros, ¿verdad? Subarow. Y de ahí en adelante podemos agregar para expander estas ideas fundamentales de la teosofía. Si no, cualquier cosa es teosofía, ¿verdad? Y entonces tenemos la ensalada, y eso no es bueno. Los puntos importantes que hemos estudiado en las dos primeras sesiones, y hoy terminamos, y lo interesante de esto es, por favor, a medida que las leo, o ustedes las estudian del artículo mismo, miren y piensen si eso es lo que ustedes entienden, conocen y comprenden y están de acuerdo con lo que se está explicando o con lo que Blavatsky está ilustrando aquí. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es un ejercicio, porque me he dado cuenta que hemos estudiado ciertas cosas y las personas preguntan lo mismo. Ah, Eso no han estudiado, no lo han digerido, no lo han pensado. Ya las personas tienen, después de 15, 20, 30 años en la teosofía, o 5, 7, ya tienen sus ideas establecidas. Es importante contrastarlas, ¿verdad? Y ver si es diferente, de dónde salió lo que yo digo, a dónde voy con lo que yo digo, cuál es la responsabilidad de decir lo que yo digo teosóficamente, etcétera, etcétera. Entonces, estos puntos que son del artículo, nada mío están estos, si hay alguna palabra mía está en roja, son las ideas fundamentales del artículo que por supuesto no es la última palabra, pero una parte del todo, recuerden, el todo se hace como un rompecabezas buscando todas las partes. Estas son partes, pero son partes de la literatura teosófica. ¿Lo ven? Ok. En la primero, el término mónada se aplica a la vida latente y miren todas las ideas fundamentales. En el mineral, tanto como a la vida en el reino vegetal y animal. ¿Lo ven? El término mónada. En resumen, la mónada mineral es una. La mónada de los animales superiores y de los hombres son innumerables. ¿Ven la segunda idea? ¿Está bien? Entonces ella no usa la palabra grupal. A mí me parece si usan la palabra grupal mientras se entienda como lo dice en el punto 1, el término mónada se aplica a la vida latente en el mineral, vegetal y animal inferior, pero, pero la vida mineral es una. A mí me gusta la palabra una porque la palabra una se conecta con todo lo que es una. ¿Verdad? La vida una, la fuerza una, el poder uno, el elemento uno, la ley una, la deidad es una. ¿Lo ven? Pero cuando digo grupal, ¿con qué lo conecto? Yo no estoy en desacuerdo con usar la palabra grupal, pero hay que entenderla. A mí me gusta la idea de la unidad, porque todo lo que es uno, solamente hay un uno. Sabemos que Blavatsky dijo que hay dos unos, pero uno de los dos es el cero para nosotros, es el
la nada o el todo, ¿verdad? En la época antigua no había el número cero, ¿verdad? Eso es bastante nuevo. Número 3. La mónada es la combinación de los dos últimos principios en el hombre, el sexto y el séptimo, y propiamente hablando, el término mónada humana se aplica exclusivamente al alma dual, alma buddhi, y no tan solo a su principio más elevado, espiritual y vivificador, atma. ¿Estamos de acuerdo? Mónada, alma buddhi, no atma, solamente. Y es el alma dual, ¿verdad? Principio sexto y séptimo. En estas tres, ¿hay alguien que está en desacuerdo con lo que ha estudiado, que no lo ve? Y por favor, miren en el alma de ustedes y vean si esto lo entienden de esta manera. Ups. Cuarto. Oh, Teresa, yes. Diga. Sí, Martín, me queda una duda porque cuando habla de la primera, cuando dice que es latente el mineral, como la vida y el vegetal y el animal, siempre he entendido, me han dicho que lo que significa el animal es que es grupal, porque es alma grupal. No como nosotros, que cada uno tenemos un alma. Ellos todavía son grupal. Así es como yo lo entiendo. Estoy confundida. Bueno, pues eso es lo que estaba tratando de explicar al principio. Aunque aquí no entra el tema del alma grupal, eso no lo estamos estudiando. Eso no Vale. está en Blavatsky, la idea del alma grupal. Esa palabra no existe, esa idea no existe, ¿verdad? Pero es muy conveniente para decir que hay un alma grupal de los Estados Unidos, que hay una idea colectiva, que hay una, etcétera, etcétera. Esas son ideas, pero no están en la doctrina, ¿verdad? Entonces no la vamos a estudiar. Pero la idea de aquí es que la mónada se aplica a la vida latente. Este punto es muy interesante, lo que es la vida latente, ¿verdad? Y tenemos que verlo y comprenderlo. La idea de la mónada mineral es una, no está hablando del alma, está hablando de la mónada, ¿verdad? No estamos estudiando la parte grupal. Marlon, bienvenido. Tienes la palabra, Marlon. Muchas gracias, hermano. Ajá. Yo quería, hermano, que consideráramos un asunto, revisando el artículo en 5 años de teosofía, Ajá. que dice, sí, el término mónada se aplica a la vida latente en el mineral. Ujú. Califica a la vida como latente en el mineral. Pero en la frase que continúa, cuando está hablando de la vida en el vegetal y en el animal, no la clasifica como latente. Ujú. Entonces, eso es interesante. Entonces, ¿qué significa tanto como? ¿Cómo extiendes la idea? O O sea, sea, cuando dice lo que tanto como, no extiendes que sea una vida latente, sino la vida latente solo se refiere al mineral. Así lo estás viendo, Marlon. sí, Estamos sí, estudiando sí. esto, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Están todos de acuerdo? Vamos a votar. Esto es una democracia. Tal vez voy a revisar el artículo, lo tengo aquí a la mano, ¿verdad? Ok. Recuerda que está el artículo propiamente dicho y está Ujú. lo que... Y te acuerdas que dije, Blavatsky usó este artículo para explicarlo nuevamente. Sí, Y en y esa ahí cambió algunas explicación... Y cositas. cambió algunas cositas. Tenemos que mirar qué cambió, ¿verdad? Eso no lo vamos a hacer aquí. Al que le interesa el estudio de la mónada mineral, recuerden que en la doctrina secreta, volumen 1, parte 1, en ese momento que ella tomó entre las estancias, creo que 5, en la estancia 5 o algo así, se paró un poco el estudio de la cosmogénesis y nos mostró las mónadas, lo que es las mónadas. ¿Se acuerdan? Hasta ese momento solo estaba el esqueleto del universo. Y entonces ella dice, bueno, vamos a hablar de las mónadas, porque el universo es para que las mónadas lo habiten. Entonces tomó este artículo y lo reexplicó, lo desboronó como hicimos nosotros, yo me copié de ella, por supuesto,
y lo reexplicó. Entonces, Marlon, sería interesante si lo pudieras ver, lo voy a tratar de hacer también, pero lo que dice Marlon es que la idea de la vida latente está en el mineral. Yo había tomado, y como les saben muy bien, mi español no lo estoy usando mucho desde hace mucho tiempo. Ese tanto como me dio una idea de similitud, como a la vida. Pero no estoy seguro en gramática en español. ¿Alguien tiene una idea sobre esto? Así leyéndolo. Dime, Digamos, Marlon. hermano, yo leyendo el artículo, me parece que, claro, tiene que hacer una similitud porque está hablando de la vida. Ajá, ok. Pero en el Ya. caso del mineral está calificada como latente. Ok, ok. Y en el caso del vegetal y el animal, no está clasificada como latente. Pero Sí, es una manifiesta. mónada. Es una mónada una. O lo vamos a ver ahora en un momentito. Ok, eso en primer lugar, hermano. Y Ajá. en segundo lugar, en el punto 3, Tres. ajá, donde dice que el término mónada se aplica exclusivamente al alma dual Ajá. y no tan solo a su principio más elevado, espíritu y vivificador, Atma. Ajá. O sea, la pregunta es, me pregunto a mí mismo por qué en el artículo 5 años de teosofía, del Ujú. 5 de teosofía, pone lo mismo, pero dice que la mónada humana se aplica exclusivamente al alma espiritual. ¿No dice dual? No, Ok, interesante. Ok. Ok. dice así, a ver, Ok. Lo vamos a mirar. Lo voy a dice, mirar. el Ajá. término mónada aplica solo al alma espiritual, no a su principio más elevado y principio vivificante más elevado, o sea, Atma. Gracias. Eso es muy interesante. Entonces puso dual. Ok. Yo creo que el que escribió este artículo tomó esto de la segunda proposición fundamental, la doctrina secreta. Yo creo que ahí decía Blavatsky que el peregrino es la mónada dual Atma Buddhi, quizás, no sé, tenía en mente en eso. Yo Sería creo que interesante conectarlo con la definición de la mónada que dio en el segundo fundamento, la segunda proposición fundamental, ¿verdad? Que la tengo por aquí. Dime, continúa hablando. Somos un grupo de estudio, recuerden, ¿ah? hermano, yo creo que Ujú. ella misma en la doctrina secreta Ajá, ajá, utilizó ese término del alma dual, ¿verdad? Pero más ajá. para aclarar bien la expresión que estaba utilizando en 5 años de teosofía, Sí, claro. porque digamos, así podría leerse de esta manera. A ver. El término mónada humana se Ujú, aplica efectivamente al alma espiritual, como dice en 5 años de teosofía. ujú. No tan solo a su principio más elevado, o sea, Atma. O sea, a Atma no podemos aplicarle el término de mónada humana. Claro, claro. Porque la mónada humana es dos principios, la combinación de los dos principios Atma Buddhi. ¿Estamos? Sí. Ok, perfecto, Pero perfecto. hay que reflexionar bien esa frasecita y compararla con o sea, los invito a que reflexionen y revisen bien las dos fuentes. Claro. Y sobre todo en la clave de la teosofía, ella Sí. tiene en la sección 6, de las 6 a la 9, Ujú. y continúa hasta la 11, las secciones, tiene un estudio sobre la constitución septenaria. Por Sí. favor, véanlo bien, ahí tiene las varias almas, los varios egos, los varios yo, como le dicen al self, ¿verdad? Y la constitución septenaria bien definida. ¿Está bien? Y Gracias. aquí, Ajá. hermano, sí, en Sí. la página 207 de la Doctrina Secreta, Ajá. volumen primero, ahí está, digamos, tal y como usted lo tiene, pero un poquito diferente.
Ok, ok. Como tanto. Sí, 207. 207, sí. Ok, ok. Bueno, entonces, como les Donde, dije, y muchas gracias. Esto es algo, Marlon, esto es algo muy importante. Buscar los detalles, conectarlos, y el problema que siempre vamos a tener en español es con la traducción. Los que no saben inglés es un problemón. Por eso que dependen de grupos de estudio donde hay personas que tengan el libro en inglés. ¿Está bien? Y eso es lo lindo de estudiar en un grupo de estudio. Los que no saben inglés, levanten la mano y Estoy estudiando. es como a mí, es como a mí me pasa cuando estudio a Platón, cuando hago una pregunta me dice, "Oh, es que tú no sabes griego." Eso es cierto. Y es muy cierto, muy cierto. Bueno, ¿seguimos o tienes más, algo más, Marlon? Yo les quiero sí, decir, No, no, un momentito, vamos a terminar con Marlon. sí. El asunto está, digamos, no dejemos de tomar en cuenta un asunto importante cuando ella habla del alma dual y le llama también con el término mónada humana, porque Claro. ella misma aclara que desde el punto de vista estrictamente metafísico sería un error llamarle alma dual porque la mónada es indivisible. Ujú, ujú, ¿Verdad? Ella lo explica un poquito más adelante. claro. Entonces, que lo tengamos en cuenta, que es Ujú, quien dice una licencia que se permite para que podamos entender, pero tenemos que estar atentos al asunto, ¿verdad? De que ujú, el concepto de mónada es de ujú, monas, o sea, es algo no compuesto, algo ujú, indivisible. Y ujú, por eso es que ella dice que desde el punto de vista metafísico, llamarle alma dual o decir que está compuesto por alma buddhi sería erróneo. claro. Siempre tomando en cuenta que la palabra composición se refiere a algo demasiado manifestado, demasiado material, demasiado percibible con los sentidos. Y por eso en el artículo también dice que eso chocaría a una mente, por ejemplo, de un estudiante hindú, Ujú, ujú, que no aceptaría el término composición como nosotros los occidentales lo podemos percibir. claro. Porque desde el punto de vista estrictamente metafísico, Atma Buddhi en realidad no es un compósito, sino más bien una correlación de fuerzas, una interrelación. No es que se forma nada, sino que una entra bajo la influencia del otro y así conforman una unidad, pero esa unidad no se debe, digamos, visualizar o contemplar como una manera separada de dos cosas, sino que es una sola, porque si no, no podría ser una mónada. No sé si me doy a entender. Perfectamente. No, es muy difícil. Es muy difícil, primero, la idea del Atma es imposible de verla mentalmente, porque es un rayo de lo absoluto, como nos dice Blavatsky. Eh, y tiene un vehículo que es el Buddhi, su alma, por decirlo así, su vehículo. Eso es imposible verlo también. ¿Cómo están unidos? ¿Cuándo se unieron? ¿Qué pasó? Por ser una mónada, pertenece a las ideas del uno. Sí. Y eso es parte de esto, ¿verdad? Ahora, esto es algo fabuloso, pero vamos a continuar. Emilce, gracias, Marlon. Emilce. sí, ya le digo que busqué el conector tanto como, dice, pertenece al grupo de los conectores de comparación, de comparación. Se Ok. emplea para expresar la igualdad o equivalencia entre dos elementos. Por ejemplo, tiene tanta paciencia como su padre. Ajá. Cuando tanto antecede a un adverbio o un adjetivo, se usa en forma apocopada, tanto como. Nada más, eso. O Entonces, sea, que es una comparación, entonces aquí está igualdad. comparando la idea de mónada como vida, y si usamos la idea de Marlon, la vida latente en el mineral, y hay una vida en el vegetal y el animal.
Si hubiera sido como yo lo había entendido, hubiera puesto, se aplica la vida latente en el mineral, vegetal y animal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está bien claro. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien que diga sí o no? Sí. Pero como le puso tanto como, entonces quizás está separado y después agrega que en resumen, recuerden, estos son líneas de un artículo, ¿verdad? Son ideas. La mónada mineral es una, las mónadas de los animales superiores y de los humanos son innumerables. Aquí no habla de vegetal y animal inferior, pero se entiende por lo de arriba que puede ser una, ¿verdad? Ya un poco más individualizada, pero no totalmente individualizada. ¿Estamos ahí? ¿Alguien más? Esto es muy importante. La idea de la mónada, muy gracias, Emilce. La idea de la mónada es muy importante. Seguimos. La mónada, recuerden que esto lo hemos visto ya 3 veces, ¿verdad? Y cada vez produce más ideas. Esto es interminable. Sergio, por favor. No, Dani. Sí, hermano, la palabra innumerables al Ajá, final de la do me confunde un poco. ok, Que hemos dicho que es una. Entonces, ¿qué significa innumerables? De los humanos son innumerables. claro. Entonces, imagínate innumerables mónadas. Y cada mónada, vamos a decirlo, independiente, aunque nunca es independiente, porque la parte átmica es un rayo de lo absoluto y la parte búdica es una chispa, una gota del océano de Akasha, de Mahat. Así que está conectada con el todo, ¿verdad? La mónada. Entonces, esa innumerabilidad, cada uno tiene que ver su expresión, ¿verdad? ¿Cómo la ves? Yo la veo como si fuera, el Atma Buddhi no es formal, no tiene forma, no tiene objeto, es un rayo, es pura luz. Y esa luz ya está distintamente alineada con mi entidad. Así la veo yo, cada uno tiene que ver cómo la contempla. Des- Vemos a Marlon, pero termina Dani la idea. Puesto que de esa manera que yo lo veo también, hermanos Martín. Entonces estamos dos y perfecta. Y te acuerdas en el antiguo Egipto antiguo, Akenatón tenía ese disco solar y rayos con una manito al final, ¿verdad? Esa es la idea que yo veo de esta unidad y multiplicidad, la idea del sol con sus rayos, ¿verdad? Y la unidad, no perdemos esa unidad, ¿verdad? Alaya es nuestro maestro interno, hay que unirse, merge con Alaya, es algo muy bello, ¿verdad? ¿Algo más, Dani? Sí, porque mira, pensándolo bien, hermanos, Ajá. cuando en un curso básico de teosofía que escogí, se me explicó algo referente como si cogiéramos una hoja de papel, hiciéramos agujeros Ok. y pusiéramos una luz frente al papel y del otro lado veríamos multiplicidades Ujú, ujú. de luz. En esto, entonces esto me tiene un poco como que voy y vengo. ¿Ves? Claro. Ahí Únelo con las dos ideas que agregaron los maestros y Blavatsky de los dos eskandas de Sakayaditya Tabada, que son, yo los llamo venenos del alma, ¿verdad? Confusiones del alma, en la cual uno cree que uno está separado, por ejemplo, que yo estoy separado de ti, y la confusión, el veneno de creer que yo estoy separado de todo universal. Entonces ahí desaparece la idea del agujero, del rayo, esos son solamente modelos para explicar algo que no se puede explicar. Entonces, cómo llegamos a confundirnos tanto de no ver que tú y yo somos diferentes o que somos iguales? Nos vemos diferentes en vez de iguales, la parte espiritual, ¿verdad? Y a la vez, no solamente horizontalmente, pero verticalmente, separado de la unidad de todo. Ese es nuestro Kamamanas. Y esa es la tragedia de nosotros. Por eso que no podemos comprender Atma Buddhi.
como principio universal. Hay gente que dice, bueno, yo voy a estar en mi Atma y en mi Atma voy a hacer esto y voy a ver estas personas en su Atma. ¿Qué es eso si el Atma no tiene forma? Es un rayo de lo absoluto. Lo llamamos espíritu, en India lo llaman Atman con una N, nosotros en Teosofía es Atma, para ahorrarnos la N, ¿verdad? No tiene sentido la N. Entonces, lo que te quiero decir que une todas estas ideas y va a traer más luz, ¿verdad? En ese sentido. Es muy, muy difícil y yo no he encontrado todavía ni en mí ni en nadie que pueda explicar mónada, porque no hay palabras que puedan explicar mónada, solamente partecitas de un todo. Y el todo hay que contemplarlo para ver el uno, Platón, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, Dani. Y por eso estamos en grupo de estudio. Una imagen que es buena para una persona es trágico para otra porque lo limita. Una religión que es linda para otra, una filosofía, una manera de meditar, esas son formas que limitan a uno y expanden a otro. Entonces aquí vamos entre todos, En cada otra uno. palabra, hermano, mente abierta. Mente abierta y sobre todo conócete a ti mismo, tu temperamento, lo que te ayuda, lo que has traído de tus vidas pasadas, lo que has acumulado en esta y sobre todo quitar las cosas que son confundidas o no negativas, pero mal traducidas por tu mente o por alguien más, que las explican erróneamente o tienen sus propias ideas. Por eso hay que siempre contrastarla con lo que estamos estudiando. Sergio, te nombré, ahí estás con la mano. Gracias, Dani. Sí, gracias. Yo tengo la misma duda que Dani, Ok. y ahorita que usted mencionó el concepto del uno de Platón, ¿podría entonces hacer una analogía para entender esta parte de estos dos puntos Ajá. con la mónada y la chispa divina de los gnósticos? Mientras que la chispa divina de los gnósticos sea dual. Yo no he estudiado lo de la chispa divina de los gnósticos. Estás hablando de una escuela en particular, ellos tienen múltiples escuelas, de un texto en particular donde Bueno, y está esa idea. ya lo haría más complicado, no Bueno, podría claro, por eso es lo sí, que digo, cuando digas algo, yo sé que en general lo has leído y lo aceptaste, pero para poderlo estudiar hay que tener la cita original va, para tratarla, ¿verdad? va, Entonces, yo sé que los gnósticos dijeron mucho y hay varias escuelas también, ¿verdad? sí. Entonces habría que ver en qué escuela pero por lo general la idea de la chispa, de la gota, del rayo, es similar a la idea teosófica que viene del océano, del sol. Tiene muchas ilustraciones mentales, ¿verdad? Del océano de la vida, del espacio, de lo absoluto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Chispa, gotas, rayos son tres palabras y emanaciones, son palabras que se usan en la sabiduría divina para, para demostrar esto, para ilustrar esto, ¿verdad? Pero son ilustraciones. Sí. ¿Te Fue parece? interesante eso lo que dijo Dani ahorita del papel, porque me Ujú. sonó como un filtro, pero ya incrementa mi duda ahora que usted mencionó ahorita precisamente lo dual. Ya estoy un poco más perdido. Ok, pero ¿te acuerdas de la idea de cómo recobrar la esencia, de no tener esos dos venenos en el alma, de ver que tú y yo somos diferentes espiritualmente y que tú no eres una entidad separada de la unidad? ¿Lo ves? Bien, sí. Ok, eso es la mónada. Va. Esa sensación, ese sentimiento, esa espiritualidad interna que te permite observar con tus ojos del alma la unidad entre todos nosotros y con el todo del universo, eso proviene de la luminosidad de la mónada, ese es el poder de la mónada. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Entonces no hay duda. Mantente en lo que te trae luz. Y lo que no te trae luz es una mala ilustración. ¿Te parece? Pero Bien. para otros puede ser una linda ilustración que le muestra el uno y el todo, como decía Platón, the one and the many.
porque estamos en un universo manifestado, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, entiende, ¿cómo se dice? Mantente. Mantente en las ideas que te producen luminosidad. ¿Está bien? Bien. Y Sakayaditya Tabada, estúdialo bien porque eso está cerca del alma de nosotros. Son dos venenos, como aunque ellos tienen otros venenos, ¿verdad? Los tres venenos del samsara adentro, del gallo, el otro, Oh, la serpiente. Bueno, en fin. Entonces, para desensalarte, busca ideas que te llevan a la unidad de las cosas bien. y mantente ahí, ¿ok? Marlon, Gracias, hermano. Solamente quería compartir al hermano Dani y al hermano Sergio y a una... todos nosotros, todos estamos confundidos, gracias. Ajá, pero como ellos son los que expresaron la inquietud, se las voy a dar en el volumen 2 de la Doctrina Secreta, en la página 308. Más o menos como a la mitad de esa página, hay una frase que les puede servir muchísimo, pero se los ruego que la lean y que contemplen, que reflexionen. Yo no les voy a decir aquí, ni siquiera les voy a leer la frase, para que ustedes vayan a la fuente y reflexionen y contemplen la idea. Tal vez eso les pueda ayudar. Marlon, repite la página, por favor. Página 308 del volumen 2 de la edición de Kier, por supuesto, ¿verdad? Estoy refiriéndoles. Ahora, si alguien tiene la versión en inglés, es la página 614 en el volumen 1. Ahí, bueno, en la versión de Kier, tienen que leer atentamente, pero cuando está hablando del círculo, en la edición de Kier tiene un error porque dice círculo limitado, es círculo ilimitado. Fíjense bien lo que estamos hablando de las traducciones. Sí, entonces tengan ese cuidado. Pero Mm. más o menos por donde habla así del círculo limitado, presten atención y profundicen, apliquen la facultad de prajna paramita y penetren profundamente en lo que están leyendo para extraer el significado y tal vez puedan tener una epifanía y poder comprender, contemplar el concepto de la mónada universal y de las múltiples mónadas humanas. Gracias. Hermano, muchas Gracias. 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 Bueno, seguimos. Entonces, en el número 4, la esencia monádica, o más bien cósmica, miren las palabras que está usando, las palabras dan ideas. Si se permite tal término en el mineral, vegetal y animal, aunque la misma a través de la serie de los ciclos, desde el elemental más inferior hasta el reino Deva, difiere sin embargo en la escala de progresión. Entonces está hablando que hay una escala de progresión, ¿la ven? Ya agregó otra idea, que cuando se habla de mónadas o de esencias monádicas en los diferentes reinos de la naturaleza, y aquí va del elemental, pasando por los reinos físicos hasta el reino débico, que creo que está manifestando aquí la idea de los superior al ser humano. ¿Ok? Entonces ven que hay una escala de progresión. Ahí es donde ella va a ir. Ella va a explicar ahora la escala de la progresión y nos da una ilustración. Entonces nos dice, sería muy erróneo, y aquí nos da una imagen muy interesante. Sería muy erróneo imaginar una mónada como una identidad separada. ¿Lo ven? La mónada no hay entidad separada. Sin embargo, la sentimos como mi mónada, ¿verdad? Bueno, eso es una herejía. Discurriendo lentamente por un sendero definido a través de los reinos inferiores y floreciendo en un ser humano después de una serie incalculable de transformaciones, etcétera, etcétera. Entonces no pensemos que fuimos un mineral H en la colección de alguien en algún lado.
¿verdad? Eso no fuimos. Fuimos parte de la esencia monádica en el reino mineral. ¿Lo ven? No, el mineral no tiene, por decirlo así, esa vida individual, ¿verdad? Que el cristal de cuarzo va a mirar al cristal de la obsidiana y van a hablar y van a tener un karma entre ellos, etcétera, etcétera. Eso no existe ahí, ¿verdad? Pero tienen una vida latente, el mineral, ¿verdad? Y hay una esencia monádica. Y es una mónada, por decirlo así. ¿Lo ven? ¿Alguna palabrita? Oh, el número 6 está escondido por aquí abajo. En lugar de decir, entonces nos está explicando vocabulario. Esto también es importante en Blavatsky, que tengamos el vocabulario para explicar las cosas teosóficamente. En lugar de decir una mónada mineral, habría sido llamarla la mónada manifestándose en aquella forma de materia, prakriti, llamada reino mineral. ¿Lo ven? ¿Lo pueden asimilar? Claro, es más fácil hablar de la mónada mineral, así se llama el artículo. Pero en nuestra mente, cuando decimos mónada mineral o mónada vegetal, es lo que queremos decir, la mónada manifestándose en aquella forma de materia de prakriti llamada reino mineral. ¿Está bien? Ese es vocabulario. 7. Pero es una manifestación concreta de la energía universal. De la energía universal. ¿Qué es la energía universal? Está en el proemio y está en las estancias de Xi'an. En las primeras líneas del proemio nos dice, y no lo tengo aquí, pero lo tengo en inglés, recuerden, en el proemio dice que la primera ilustración, el disco blanco en un fondo oscuro, representa el cosmos en la eternidad antes de redespertar de la energía que aún está soñolienta, slumbering, ¿ok? O sea, ahí está la palabra energía, el despertar de las energías. Pero en la estancia 4 nos dice lo siguiente. Fíjense bien, estamos enlazando, ¿verdad? En la estancia 4 nos habla de la energía nuevamente, pero quizá nos estamos expandiendo mucho. Si se van a la 4.3, nos dice que desde la efulgencia de la luz, el rayo de la oscuridad, aparece, sprang into space, las energías que son los Dhyan Chohans. Está muy lindo, ¿verdad? Entonces, conecten las ideas de estas palabras. Todo este vocabulario está en el proemio y Dani tiene la palabra energía. Al ver la palabra energía universal, me hace pensar en Fojá. Muy bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque Fohat, cuando el mundo está ya manifestándose, es uno con el pensamiento divino, ¿verdad? La ideación cósmica, y es uno con la sustancia primordial. Eso es lo que los une, ¿verdad? Entonces, como nos dice la estancia 5, Fohat y el pensamiento divino es el Zu, es la sabiduría universal, es el plan divino, es la belleza del universo, es como tiene que ser el universo manifestado. Todo es uno en esa manera. Entonces no podemos separar el pensamiento divino del Fohat, por decirlo así, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Nos da la posibilidad de que en ese puente lo caminemos de abajo hacia arriba. Ese es el Fohat, es el puente que une el cielo con la tierra, ¿verdad? El espíritu con la materia, lo de arriba con lo de abajo, las ideas con las cosas, ¿verdad? Entonces lo podemos contemplando subir. Y lo que vamos a encontrar, como dijo Platón, son las virtudes. La belleza, el bien, el amor, etcétera, etcétera. La justicia, la bondad, etcétera, etcétera. Es algo muy lindo, muy cierto. Entonces seguimos. Aquí hay una idea muy importante, pero es una manifestación concreta de la energía universal todavía no individualizada. ¿Lo ven la palabra? Estas son ideas que hay que muy difícil de inclusive
estudiarlas, concentrarse en ellas, porque si uno no puede imaginarlas para comenzar con una ilustración mental o una idea mental, ¿cómo se va a concentrar en ellas? Una manifestación serial de la única mónada universal. Fíjate que la idea única mónada, está hablando del uno nuevamente, única mónada universal. Nos dice, el océano de la materia no se divide en sus gotas potenciales. Esta es una de las imágenes, ¿verdad? Que muy a menudo, que hasta Blavatsky la usa. Y constituyentes hasta que la corriente del impulso de vida llega al estado de evolución del nacimiento del hombre. Aquí hay algo muy importante cuando el ser humano aparece en la naturaleza o en un planeta. La tendencia hacia la segregación en mónadas individuales es gradual, otra idea muy importante. Recuerden, estos son partecitas para unirlas, para tener el todo de la idea de la mónada. Y casi alcanza este punto en los animales superiores. Cuando vean a estos animales mamíferos superiores, véanle los ojos, a ver si ven las mónadas, ¿verdad? Vean cómo reaccionan, es algo bellísimo. Y si necesitan la imagen de un animal superior, ahí tienen a alguien sonriendo. ¿Ok? Entonces, en los ojos está el alma, ¿verdad? Fíjense, esas son ideas, sepárenlas en ideas para estudiarlas. Y si ya mantienen una idea, una ilustración, una imagen, contémplenla. Si no, usen el otro método de unir los conceptos, unir las palabras, las ideas que están descritas y hacer un todo con ello. Los peripatéticos aplicaban la palabra monas al cosmos entero en el sentido panteísta, y los ocultistas, si bien por conveniencia aceptan esta idea, distinguen de lo abstracto los grados progresivos de la evolución de lo concreto. Esto es porque ella nos va a dar la ilustración por medio de términos como mónada, mineral, vegetal y animal. Coloquialmente la vamos a usar, esta idea de mónada, mineral, vegetal y animal, pero en el punto 6 nos explicó cómo entenderlo. El término significa meramente, esta es otra idea, la oleada de la marca de la evolución espiritual está pasando por aquel arco de su circuito, ¿no? Esta es otra idea. La oleada, y yo no sé si esta es la palabra correcta, pero bueno, la oleada. Véanlo bien en la doctrina o en el artículo. La esencia monádica comienza a diferenciarse. Piensen lo que es la diferenciación de la esencia monádica. Tenemos la idea del papel con las hojitas, de las gotas, de los rayos, de las chispas. Imperceptiblemente, o sea, no lo vamos a ver con los 5 sentidos, hacia la conciencia individual en el reino vegetal. Ahí ya se ve, ¿verdad? Se ve un poquitito. La esencia espiritual que las vivifica, las mónadas, en sus diversos grados de diferenciación, es lo que propiamente constituye la mónada, y no la agregación atómica, que no es más que el vehículo. Aquí está la explicación importante de la diferencia entre el esqueleto y de un golem y de un ser vivo, y la sustancia a través de la cual penetran los distintos grados de inteligencia, inferiores como superiores. En otras palabras, fíjense bien, la esencia espiritual que las vivifica, las mónadas, en sus diversos grados de diferenciación, es lo que constituye propiamente la mónada. Entonces, si hay algo que no tiene mónada, no es una entidad. ¿Estamos de acuerdo? Para que haya algo que vivifique a algo, que tenga vida, tiene que tener mónada. Por ejemplo, si yo tengo, y este es lo que siempre me han oído a mí, yo tengo un lápiz, un crayón, esto no tiene mónada, pero está constituido por átomos que tienen mónadas. Pero como entidad, el lápiz es una creación humana que sirve, que es útil para subrayar lo que es importante. ¿Verdad? ¿Lo ven? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Cuando ustedes usan la palabra, la que usen,
planeta, pregúntense, ¿tiene mónada? Es una entidad viva. ¿Lo ven? Cuando dicen mónada, entidad viva, vivificante. ¿Está bien? El cascarón después de la segunda muerte, ¿tiene mónada? No, no es una entidad viva. ¿Lo ven? ¿Estamos? Ok. Teresa, por favor. Sí, yo me está encantando hoy cómo lo estás explicando porque estoy de acuerdo. Pero yo la mónada es como cuando yo digo, tengo muchos problemas, mi cuerpo tiene unos problemas grandísimos, tal. Es que pienso yo que la mónada, la que me mueve interiormente, mi alma, para dejar eso al lado, aunque no se me haya quitado el problema, para poder hacer algo más en la vida. Lo digo muchas veces, pero es que es así. La Muy mónada bien. es lo espiritual, el Sí, alma, muy el bello. Dios interior, como queramos llamarlo, pero a nosotros nos tiene no conocerla como tal, sino llevarla fuera. Para mí eso es la monada. Lo Muy otro lindo. es mi cascarón, en mi cuerpo y en mi sufrimiento, pero no me impide Dijiste algo nada. tan lindo. Y yo Porque creo si, que por ahí quiero ir yo, igual me confundo medio no, por eso es lo más bello que se puede decir de esto. Y nuestro trabajo en la humanidad, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestros vecinos, nuestras amistades y a todo el mundo, es que Martín. mantengan esa divinidad, por esa luz, esa llama viva. En el momento que perdemos contacto, se va apagando cuando caemos en depresiones. Y cuando está apagada, suicidio. Entonces hay miles de personas que se suicidan en esta vida porque pierden la conexión que tú tienes. Eso es lo más bello. Y nuestra función es que mantengan esa luz espiritual, aunque sea chiquitita, porque hay esperanza, ¿verdad? El sufrimiento es tan grande, el karma es tan pesado, que creen que no tienen otra opción que la droga, el alcohol, escaparse y el suicidio. Y eso es una tragedia. Eso es una tragedia. El otro lado de eso es la criminalidad. Matar a personas, destruir el ambiente. Esos son, ¿verdad?, ejemplos terribles de una persona que perdió su sentido de unidad con el todo y entre todos nosotros. Los dos venenos llevan a ser uno criminal, lleva a ser uno estar en un estado de depresión, todo está oscuro, ¿verdad? Nada, etcétera, ¿verdad? Y está uno como un cascarón, ¿verdad? Porque no hay vida, ¿no? La entidad no está funcionando, por decirlo así. La luz no llega abajo. O suicidio, que miles, quizás millones de personas se suicidan anualmente. La idea de que Dios no te da más de lo que puedes soportar es mentira, porque hay millones de personas que han cometido y siguen cometiendo suicidio. El karma da y da bien duro. Entonces tenemos que estudiar, comprender y vivir nuestra vida entendiendo todo eso. Teresita, sigue, por favor. ¿Te puedo decir otra cosita? Por favor. Que pienso también. Yo soy estudiante de teosofía, llevo ya 20 algo de años, desde el 2000. Pero, ¿para qué quiero yo estudiar y quedármelo para mí sola? Qué bonito es que yo, por ejemplo, tú, Martín, te hablo de tú porque puedes ser mi hijo, lo llevas a la vida para que otros sepan. Pero cuando hablamos de tantos nombres, tanto no sé qué, que se hizo tal y que se hizo cual, olvidémonos de eso. ¿Qué te dice a ti? Estoy en desacuerdo contigo, Teresita, siempre Porque si no traes hay, este punto. Yo si no sé que hay siempre traes experiencia este de vida, punto, pero el asunto está que hay personas que claro, necesitan el estudio. Y si una persona místicamente no necesita el estudio, está muy bien. Y claro. entonces, por eso necesitamos toda esta cantidad de nombres. Miren, el budismo, que tiene 1.000 millones de personas, tienen más nombres que la teosofía. Los tibetanos tienen millones de nombres de los dioses.
y hay gente que se lo sabe casi todo. Eso es increíble, increíble las energías. O sea, lo que te quiero decir, cada uno es diferente, hermana. Lo importante es la experiencia vivida. Si no estás vacía, ¿de qué vas a No, hablar? estamos de acuerdo, hermana, estamos de Ahí acuerdo. está. Gracias, gracias. Dani, Gracias a ti, perdona. no, está bien. No, es bueno que nos recuerdes. Dani. Sí, hermano, lo que me llevo de esta línea del 7 al 10 es que estamos básicamente hablando de algo inmanifestado Ujú. a pasar el proceso de manifestación a través de esos planos, por decirlo así. Ok. Ya decimos, porque si estamos hablando de mónada universal, Ujú. es algo que todavía no está manifestado. ¿Ve? Pero llegando aquí a la número 9, donde dice esencia monádica, comienza a diferenciarse y es algo que se ha manifestado y está vivo y latente en nosotros. Eso es lo que creo que... Muy lindo, muy lindo. Ahora fíjate bien, en el proemio de la doctrina, la primera mención de las mónadas para darnos la primera imagen está en el bosquejo de la estancia 3 y nos dice, las mónadas emergen de su estado de absorción en el uno. Y ahora le podemos agregar, y vivifican este universo, ¿verdad? Exactamente. Le dan vida a las partículas subatómicas, elementales, átomos, y Daniel nos tiene una linda presentación en unos minutos. Daniel, prepárate, toma agua, si está ahí, Gambús. Entonces, ahí tenemos la primera visión que nos da Blavatsky, es esa. Nadie crea las mónadas. Pralaya están en un estado de... Esto es una imagen. Está en un estado de absorción en el uno, en el germen, en la raíz de todo, ¿verdad? Cuando comienza el Manvantara, la parte periódica que llamamos Manvantara, la manifestación, emanación del universo, emergen de su estado. Ahora nos está explicando que esa imagen tan simple que nos dio se complica un poquito. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces, eso es muy importante, conectar estas ideas. Siempre refiéranse al proemio para comenzar el estudio. Ahí están las imágenes iniciales. Definiciones en la clave. Son definiciones clave de todo esto. Y expander todo esto en la Carta de los Maestros, la doctrina, Isis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a terminar hoy, porque si no, nunca terminamos esto, porque esto es infinitamente imposible de terminar. Porque es esto nuestro estudio, ¿verdad? Hasta que lo tengamos la teofanía, gracias, de Marlon. Entonces dice, existen 7 reinos, pero van a ser 10 después. 3 estados subfísicos en lo elemental, que son el reino, y está el reino mineral, y 3 estados en el reino objetivo físico. Fíjense bien, nuevamente, discúlpenme cómo lo leo. Ya estoy perdiendo el español rápidamente. Existen 7 reinos. 3 estados subfísicos, menos que el mineral. ¿Lo ven? Lo va a llamar ella elemental. El reino mineral es el cuarto y hay otro grupo que es 3 estados en el reino objetivo físico que van a ser el vegetal, animal y humano. Entonces el primer grupo comprende los elementales, que yo llamo centros elementales, nacientes de fuerza. Recuerden que también tenemos problemas de traducción, quizás hay que estudiar esto bien. Que hasta del primer grado de diferenciación hasta su tercer grado de plena inconsciencia a una semipercepción. Hay que tener cuidado con esto porque ellos están dirigidos por los Dian Chohan superiores a nosotros y necesitan de ese fluido de la ideación cósmica para trabajar. Si uno lo saca de eso, se les pega a uno y bueno, es un desastre que hace uno con eso. Tenemos el grupo central que es el reino mineral y el otro grupo que es el más elevado, vegetal y humano. Estos son los 7 eslabones preliminares.
de la cadena evolutiva. ¿Cuántas jerarquías hay en este universo manifestado? Incalculables. Entonces, menos que el mineral, incalculables, más que el ser humano, incalculables. Aquí ella nos expresa en la doctrina secreta 10 relacionados con el ser humano. 3 débico elemental, 4 físicos, 3 débicos superiores. ¿Por qué 3 débicos superiores? Porque analógicamente están relacionados con los próximos 3 globos y con las próximas 3 cadenas. ¿Estamos bien? Entonces ya podemos trabajarlos. Ya que vamos a estar en 3 globos superiores, eso va a dar analógicamente las ideas de los tres reinos más allá del ser humano, que vamos a estar en las próximas 3 cadenas. Fíjense qué bonito está esa conexión. Pero en realidad, innumerables hacia abajo, innumerables hacia arriba. La idea de que el grupo elemental y el grupo débico están desconectados del ser humano no está en la doctrina secreta. Grupos paralelos no está en la doctrina. Si están, por favor, búsquenla y me la dan. En el número 14 dicen que estos 7 eslabones de la evolución de la cadena evolucionaria, ahí vamos todos, cadena evolucionaria. Descenso del espíritu en la materia, que es un ascenso en la evolución física, vean la línea, y lo opuesto. Entonces, para esto, Blavatsky ilustró esta idea en este diagrama. Ahí lo tienen, se los mandé hoy en el chat, ¿verdad? Ahí lo traté de arreglar un poquito por el inglés, con el que está en inglés, para que lo estudien. Y si ven alguna equivocación, por favor díganmela, menciónenla. Entonces dice al final, la mónada mineral no es una individualidad latente, sino una fuerza que impregna todo y tiene como vehículo actual la materia en su estado más bajo y concreto, y yo la llamo los ladrillos del universo. ¿Estamos bien? Más o menos. Cada uno busca sus ideas, imágenes para contemplar. A mí me encanta y me dio una necesidad personal de estudiar el reino mineral hace un par de años solamente. Hasta entonces lo había evitado y ahora tengo una necesidad total de comprender, y gracias a Daniel que nos va a hablar de ello, y entender, ¿verdad?, lo que es eso. Entonces, tenemos después, en el hombre, la mónada está completamente desarrollada, ¿lo ven? Estas son palabras para darnos ideas. Nunca citen a Blavatsky por una línea, porque nos está dando un pedacito del rompecabezas. En el hombre la mónada está completamente desarrollada, potencial, ya sea pasiva o absolutamente activa, de acuerdo con su vehículo. Los 5 principios humanos más bajos y más físicos. Ahí está activo. No sé. Muy interesante, ¿verdad? Y termina en el reino de Eva, está totalmente liberada. Eso lo aclara ella en la doctrina secreta, lo estudiamos hace poco, y en su estado más elevado, pero un grado inferior a la vida universal una, ¿verdad? Esta es la vida total. Entonces nos dio esto que lo vamos a dejar para la próxima, quiero darle bastante espacio a Daniel, un tema muy importante. Yo creo que para mí, lo siento, pero la mónada mineral, el reino mineral, siendo la base del universo, el esqueleto del universo, es muy importante comprender lo que es un átomo, una entidad, molécula, una entidad, y después otras entidades. Tienen cuerpo, lo podemos ver, ¿verdad? No quizás el átomo, pero moléculas. Y tenemos células, una entidad, está viva, etcétera, etcétera. Y tenemos un ser humano. Ahora, el planeta está vivo, ¿se acuerdan? Hablamos de eso, el planeta está vivo. Entonces, el planeta está vivo. Lo que habíamos discutido es inferior al mineral o pertenece al mundo mineral o pertenece al mundo superior al ser humano. La primera idea es, ¿tiene cuerpo físico el planeta? ¿Sí o no?
A ver, ¿tiene cuerpo físico el planeta? Sí, tiene cuerpo físico. Tiene un cuerpo físico, ¿verdad? Qué interesante, ¿ah? Entonces sabemos que los devas superiores al ser humano no tienen cuerpo físico, ¿cierto? Recuerden que en el mundo físico mineral es innumerable los reinos, los subreinos, por decirlo así, innumerables. Lo que estamos tratando es con lo que está en este planeta. El la del planeta Tierra, que está en Antropogénesis 1.1, muy interesante, que se le queja al sol, que llora, que la ponen en su sitio. Es muy interesante eso, ¿verdad? Conectarlo con estas ideas. Dani, por favor, y con esto terminamos hoy. Dime. Hermano, una cosita es que yo traté de imprimir la gráfica Ajá. y me salió bien deformada. No, Oh, aquí sí. dice ABC de arriba para abajo. Solamente se ve el cuadro cruzado, sin letra. Ok. Y la letra Entonces te lo voy a mandar en como imagen o en Microsoft Word. Bueno, La voy a poner en el chat para que esté mejor, ¿verdad? Porque yo la tengo en un PowerPoint y la puse en PDF. Por alguna manera distorsiona, ¿verdad? Entonces sí, la voy a pero sacar de PowerPoint y la voy a meter en el Word Processor o como una imagen en sí, ¿verdad? quizás viéndola físicamente y estudiando y Bueno, viéndola una vez, puede. físicamente está en ese artículo, ¿verdad? Pero me di cuenta que la de español creo que tiene algunos errorcitos o no está completa. Entonces, si la tienes en inglés, 5 años de teosofía, sería fabuloso. Y si no, pero yo voy a poner esta para que hagas el contraste, ¿verdad? Y la voy a poner en una manera que no haya deformación del Acrobat, Adobe Pero Acrobat. Gracias. sería más beneficioso si usted me manda 5 años de teosofía en inglés. Oh, eso no te lo puedo mandar. No la tengo Oh, quizás sí la tengo, no sé. Si alguien la tiene en PDF, la tengo en inglés. ¿La quieres en inglés? Inglés. Ok, creo que la tengo en inglés. Te voy a mandar el link porque es pesada. Recuerden que cuando estudien esta gráfica los tienen que ver en varias dimensiones. Aquí tienen la conciencia, tienen el espíritu, tienen la materia, tienen los reinos de la naturaleza, tienen la evolución descendente y ascendente. Ahí está todo en un espacio tridimensional o 4 dimensiones y ponen la conciencia, ¿verdad? Esto es un diagrama extraordinario que son 2 conos y ahí van, lo van a ver. Y trabájenlo con las ideas de Daniel, que nos va a dar ahora. Vamos a verlo en 2 semanas. Creo que voy a estar de viaje, pero no sé. Pero yo les aviso de todas maneras. Vamos a estudiarlo. Lo único que vamos a hacer es estudiar esto. No voy a volver para atrás, porque cada vez que vuelvo para atrás y digo mónada, estamos 1 hora con la palabra mónada. Ya la mónada sabemos que es incomprensible y hay que trabajarla toda la vida. Por favor, nunca dejen de tenerla bien presente. Y desde el punto de vista del ser humano, recuerden las palabras de Teresa y recuerden los 2 venenos que les digo yo, pero inconveniencias del alma humana. Separatividad horizontal, todas nuestras almas están separadas, y la separación con el alma universal. Ahí tienen el fundamento de por qué no vemos este impulso monádico y por qué caemos en depresiones, en criminalidad y en suicidio es lo peor. Bueno, peor es el ser un matón así, ¿verdad? Despediado. Bueno, ustedes me entienden. Bueno, voy a terminar este stop sharing. Entonces, Daniel, tienes la palabra. Creo que Sí, gracias. el ponte de pin. ¿Sabes cómo ponerte de pin para que seas o algo así? Francisco A ver, creo que me creo que dijo. tengo share screen aquí. A ver, sí. No la veo todavía. Espera, ahora. Ok. A ver, No sé si activa. Ah, sí, sí, activo. Ok, gracias sí. Francisco, gracias. Vale.
Bueno, en fin, es que con tanta definición de mónada, lo que he puesto aquí para mónada se queda Bueno, un poco pero corto. recuerda, yo me voy a poner en mute, pero recuerda que estamos estudiando partes del todo. Sí, Nadie es capaz de hacerlo el todo todavía porque estamos recogiendo las partes, ¿ok? Y tu trabajo es fabuloso porque nos va a dar partes, ¿verdad? Que quizás no hemos visto, sí. modelos para meditar, etc. Yo me voy a poner en mute, ¿ok? Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por darnos este tiempo. Espero que esto lo encontréis interesante. Mientras íbamos hablando, iba yo también repasando un poco dónde sale la palabra mónada en la doctrina secreta, ¿no? Y decía, por ejemplo, en hechos y explicaciones adicionales referentes a los globos y las mónadas, ¿no? Dice, las mónadas espirituales no completan del todo su existencia mineral en el globo A, la completan después en el globo B y así sucesivamente. Pasan varias veces en torno de todo el círculo como minerales, después varias veces más circulan como vegetales y varias veces como animales, ¿no? Que es un proceso cíclico y vuelven a la esencia mineral y toda la evolución que le sigue vegetal, animal y humana posteriormente, ¿no? Así lo entiendo yo al menos, ¿no? También era interesante, más adelante debe existir un número limitado de mónadas que evolucionan y van siendo más y más perfectas, un proceso aparentemente evolutivo, aunque si las mónadas son divinas, pues también entra un poco en contradicción que hay una evolución de la esencia divina, pero sí en su manifestación física, ¿no? En el universo. Entonces, decía también, para acabar, donde tenía yo más puesto algo, que al final del recorrido, ¿no? La vuelta gradual de la mónada humana a su origen, la deidad absoluta. Bueno, era un poco de apuntes y con eso paso a lo que tenía preparado. Esta primera parte, bueno, era simplemente recordar lo que ya creo que todo el mundo tiene claro, ¿no? Que hay Brahma es digamos, la primera manifestación como idea para Brahman, ¿no? El innombrable, indescifrable, indefinible, etcétera, pues se presenta en el universo, se manifiesta en tres aspectos o logos, ¿no? Y cada uno de estos aspectos en que se manifiesta tiene una función determinada en la creación del universo, ¿no? Y así, por ejemplo, el tercer logos hace pues lo que se llama el primer vertido, la primera ola, o sea, digamos que llena de materia los 7 planos de existencia, cada uno con su materia propia, bien sea física, bien sea astral, manas, búdica, átmica y los 2 planos superiores. Aquí una definición que desde luego ahora se queda corto con tantos matices, pero como ha dicho Martín, pues es un aspecto más, ¿no? De mónadas, son entidades individuales de conciencia, en este sentido son como vectores de conciencia, pero vinculadas a la materia. Esto es muy importante y lo resalta en la doctrina secreta Elena Blavatsky, puesto que son hijas de la creación de un universo. O sea, de alguna manera su sentido de existencia es porque están ligadas, son hijas de la creación del universo, ¿no? Vale. Entonces viene el segundo logos con el segundo aspecto. Ya tenemos materia, pero la materia está inerte, todavía no entra en dinamismo, ¿no? Entonces entra en función la segundo vertido, la segunda ola, que es el segundo aspecto del logos, y esto está regido por una fuerza organizativa. Y podríamos decir que esta es una de las funciones de las mónadas, no única, pero una función organizativa. Y va acompañada de la ayuda de los Dhyanachyoans, los Devas, pero no voy a ir por ahí. Y esto es según las leyes de la armonía universal, o sea, según la ideación cósmica, esta fuerza organizativa es una organización determinada, no cualquiera, ¿no? Y este segundo vertido en el universo es lo que crea el dinamismo y cuenta con FOAD, que es, hemos hablado antes, ya no me extiendo más, pues está, digamos, la manifestación eléctrica, la manifestación de energía de esta ideación cósmica cuando se materializa, ¿no? en la prakriti o en la naturaleza.
Bien, aquí entonces estamos en los subplanos físicos y todos sabemos que cada uno de los planos de existencia pues tiene a su vez 7 subplanos, que quizá tienen a su vez 7 subplanos, y vete a saber cuántas veces más este reflejo de 7 veces 7 se manifiesta, ¿no? En todo caso, en el plano físico, pues podríamos de alguna forma decir que los 3 subplanos inferiores es el de la manifestación más grosera, el de lo que es la materia sólido, líquido y gas. Y a partir de ahí entraríamos en el mundo que en el esoterismo recibe el nombre de éter, ¿no? Y esto me estoy refiriendo ahora a esta nomenclatura, la hace servir Annie Besant, no soy el autor, ¿eh? Ella habla de un éter sólido, un éter líquido y un éter gas. Lo que sí que yo he hecho una asimilación es el éter sólido podría ser lo que son los campos eléctricos y electrostáticos que, como veremos en un momento, pues rigen manera en que la materia sólida, líquido y gas, la materia más grosera, se junta una a otra para formar moléculas más complejas. El éter líquido pues, podría ser los campos magnéticos, que en asociación con los sólidos eléctricos pues sería el campo que se llama también electromagnéticos, ¿no? Y finalmente el éter gas podría ser los campos cuánticos. Hasta ahí llega la ciencia hoy y quizá, creo yo, queda todavía por descubrir el 7º subplano material, que sería el pránico, tal como lo define los Vedas y la tradición de los yogas, y que sería el campo vital, el que hace que la materia inerte cobre vida, cobre conciencia. Y lo que al final del recorrido, cuando sea humano, pues será conciencia de sí mismo, ¿no? Como sabemos. Muy bien. Tirando esto por adelante, entonces, cada átomo físico en realidad es un átomo físico etéreo. Tiene una materia física que podemos tocar, o que nos moja, o que al mover la mano notamos una sensación de que hay moléculas que se mueven, que es el viento, que es la definición del aire en movimiento, ¿no? Entonces hay un plano astral o emocional, esto es más manifestado en los seres avanzados, sobre todo mamíferos y en el hombre, un plano mental ya plenamente humano, claro, un plano búdico, bueno, con suerte algunos humanos, ¿no? Y un plano átmico, ya que es un plano de realización espiritual, ¿no? Y cada uno tiene sus 7 subplanos, subniveles. Bien, ¿qué iba a decir? Sí, ¿cómo sucede esto en el mundo inerte, ¿no? En el mundo mineral, en el mundo físico, ¿no? Vamos a ir un poco aquí. Entonces, esto nos lo podríamos algo así como imaginar que cómo se forma la materia en cada plano, ¿no? Pues, y cómo la luz FOAT va bajando en cascada de plano en plano, digamos que el mula prakriti o la sustancia raíz precósmica es galvanizada por esta luz foática, esta descarga de energía, y esto es lo que en los Vedas y en la tradición también teosófica se llama akasha, ¿no? Y entonces esto, a medida que va bajando en cascada en cada uno de los 7 planos de existencia que he nombrado, pues se va de alguna forma solidificando, sí, solidificándose, o congelándose también se podría decir, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí podríamos decir que FOAT, puesto que estamos en un universo de 7 manifestaciones, manifestaciones septenarias, creo que se dice, si lo he dicho bien. Entonces, hay, como dijéramos ya, intrínsecamente esta luz, esta descarga eléctrica tiene como unos 7 arquetipos que se van a manifestar cuando vayan bajando en cascada de Adi, Anupadaka, Atma, Buddhi, Manas, Kamas, y en el mundo físico, que es lo primero que tenemos y que también tendríamos que ver allí, ¿no? Entonces, también
la tradición vedántica y la teosófica habla pues de 7 tipos de rayos o 7 arcanos o 7 manifestaciones primeras, ¿no? Que sería un poco la naturaleza última de Foad. Bien, estos se van manifestando de distintas formas en cada uno de los planos átmicos, búdicos, manásicos, cámicos o emocionales o astrales y en el físico, ¿no? Y entonces siempre viene regido por esta fuerza organizativa septenaria que dicta las leyes de armonía universales para que la prakriti esta total de cada uno de los 7 planos de manifestación se ordene en el espacio correspondiente de cada plano de existencia. Bueno, tirando, vale. Entonces, tirando un poco adelante, entonces sí, entramos en el mundo físico. Bien, cada vez que esta luz a Foad entra en cascada hacia abajo, hacia un nuevo plano de existencia, digamos, sucede una difracción. Entonces se manifiesta septuplemente en 7 subniveles distintos. Entonces, esto es lo mismo que sucede cuando la luz, la difracción de la luz, cuando cambia de un medio óptico a otro, también sufre una difracción, según el índice de difracción de cada medio, si es uno distinto del otro. Pues esto es un símil. Aquí sucede exactamente lo mismo. Entonces, como he dicho antes, estos 7 planos, desde el cuerpo físico con sus 3 manifestaciones de sólido, líquido y gas, y luego viene el cuerpo etéreo, que son los fenómenos eléctricos, los fenómenos magnéticos, los fenómenos cuánticos y el fenómeno del etéreo puro, que sería el vital. Y entonces aquí entramos en estas fuerzas motrices, cómo organizan las partículas de materia que hay para que se correspondan con la ideación cósmica y con estas fuerzas motrices. Entonces aquí es donde entra la mónada mineral y posteriormente, cuando esta mónada mineral siga su camino de, entre comillas, evolución, se manifestará en multitud como mónadas vegetales y mónadas animales y en mónadas humanas para volver luego el camino hacia la unidad. Bien, entonces, estas manifestaciones tienen unos nombres, es la manera en que se entrelaza los componentes de la materia, los electrones, los protones, formando los átomos y lo que hay detrás de ello, que podríamos decir es un poco la parte emocional de la materia más burda, o sea, de la materia sólida, líquida y gas, la que podemos tocar con nuestro tacto, sería esta atracción y repulsiones electrónicas. Si un átomo tiene un exceso de electrones y tiene delante otro átomo que también tiene exceso de electrones, pues se rechazarán, porque cargas del mismo signo se rechazan. Sin embargo, si estas cargas son de sentido opuesto, pueden hacer, oye, vamos a hacer un trato comercial. Mira, tú tienes demasiados electrones. A mí, mira, me faltan unos pocos. Oye, ¿por qué no me los prestas y nos casamos de alguna forma y formamos una molécula o una retícula cristalina juntos? Y así se van sofisticando estas interacciones. Son nombres que los que no estéis en el mundo de la física o de la química pues os sonará chino, pero los de abajo, enlace iónico. Iónico quiere decir precisamente este intercambio o cesión de electrones o compartir electrones. Si es cesión de electrones, es propiamente iónico. El no cristalino, pues esto quiere decir simplemente que son rocas. Rocas son agregados de uno o más minerales que forman masas geológicas de notable extensión. Las rocas volcánicas, por ejemplo, etc. Luego vendría el enlace iónico cristalino. Aquí es donde entrarían los minerales. Luego la cosa se va haciendo más compleja y se va sofisticando. Covalentes quiere decir que los electrones que comparten átomos distintos
o los mismos, como el oxígeno, que son dos átomos de oxígeno, pues son compartidos, no pertenecen totalmente a uno ni al otro átomo, sino que están ahí en medio, en tierra de nadie, y pertenecen a ambos. Y puede haber polaridad, no polaridad, bueno, aquí ya no entro. Luego la cosa se va sofisticando más porque entramos en el reino orgánico, hay hibridaciones, las hibridaciones tienen resonancias magnéticas y finalmente la condensación péptica es la reacción que permite la formación de proteínas a partir de alfa-ácidos amínicos y cadenas proteínicas que vayan creciendo. Bueno, si alguno es físico o químico, perdón, aquí lo tenéis, pero no me extiendo más. Simplemente decir que de abajo para arriba esta fuerza motriz se va sofisticando y esto es como casi como una poesía, ¿no? Y va creando los vehículos para cada uno para el siguiente estado de sofisticación evolutiva, el vegetal, el animal y finalmente las cadenas proteínicas más complejas que forman el córtex del cerebro nuestro y que permiten una serie de funciones que permiten que la conciencia se aposente y Manas avance hacia Buddhi, ¿no? Muy bien. Entonces, bien, aquí esto es lo del el enlace iónico que os decía. Aquí tenemos un átomo de flúor y un átomo de litio. Este es el de litio que dice, oye, yo tengo un electrón de más, me sobra. Dice, oye, pues mira, a mí me falta uno para completar mi nivel electrónico. Oye, pues ¿por qué no formamos un cristalito y así todos contentos? Tú el electrón que sobra me lo das, yo lo cojo y los dos juntos hacemos una sal de fluoruro de litio con una estructura cristalina, ¿no? Así es como funciona en palabras muy, muy sencillas, ¿no? Bien, entonces quizá pues estas fuerzas motrices, quizá pienso yo que la moneda mineral precisamente es el vector transportador de esta ordenación que sea de esta forma yo y no otra, porque solamente que variara un poco la masa del electrón o otras constantes del átomo, pues el átomo no se podría formar y no existiría el universo tan querido y que nos encontramos tan a gusto él. Simplemente sería imposible, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a pasar un poco del lado físico al lado metafísico y vamos a hacer un enlace entre los dos mundos porque la famosa frase de tal como es arriba es abajo, sí, pero es de doble sentido. Tal como es abajo, tiene tal como está ordenado abajo, es un reflejo del orden de arriba. O sea que también mirando con telescopio lo de arriba, entendemos lo de abajo, pero mirando con microscopio lo de abajo, podemos ver también cómo está ordenado todo el universo, ¿no? Y todos, pues seguramente, pues habéis visto algo parecido a esto. Sabéis, pues, que los tres planos de existencia físico, camásico, astral o manásico mental, pues tienen 7 subcapas y que las 3 superiores de Manas, por ejemplo, lo que es la mente abstracta, el Manas superior, pues también se llama primer reino elemental, ¿no? Y tiene una función específica, y Manas, el mental, inferior o mente conceptual, pues se llama también el segundo reino elemental. Y las 7 subcapas, camas o astral, se llama tercer reino elemental. Y esta materia, cuando se forma, está creada de una forma que albergará al ser humano cuando acceda a Manas, cuando sea capaz potencialmente, tal como hemos visto antes en la exposición de Martín, de que la mónada dual átmica búdica encuentre su plenitud de mónada trinitaria junto con Manas, para que el ego superior se expanda a niveles superiores de evolución. Vale. Entonces, tenerlo presente esto, ¿por qué? Lo digo, porque cuando esta fuerza foácica, digamos, de Foa, ¿no?, desciende y va en cascada, pasando por cada uno de estos reinos elementales, del mana superior,
el manas inferior, el manas astral, se corresponde a unas vibraciones propias de ese nivel. Así, por ejemplo, cuando la luz de Fobat y se va, que es una forma como si estuviera difractando, como formando un arco iris en cada uno de los niveles de existencia que va descendiendo hacia abajo, hacia la materia física. Así, por ejemplo, fijaros, vamos a coger una sola frecuencia, cuando una luz que quizás sea rojiza, para ponerle un cartelito, identificarla respecto a las otras, una de las 7 propiedades de la luz de Foat. En manas superior quizá se corresponde al arquetipo de poder, de fuerza, de voluntad, mientras que en el manas inferior, ya que estamos en el proceso de una mente conceptual, es una dureza, una determinación, una decisión, ¿no? Y en el mundo astral, cuando desciende, da unas vibraciones de emociones de seguridad, de convicción, de valentía. Y cuando finalmente llega a las capas etéreas físicas, crea allí como un patrón, ¿no? Y el patrón sería pues quizá el sistema trigonal, el sistema cristalino trigonal. Y cuando finalmente se solidifica en una materia, pues podría solidificarse como el rubí rojizo, ¿no? Lo mismo podríamos decir con el zafiro azul. Entonces, claro, el que el rubí se le asocie a todos estos arquetipos y, digamos, propiedades invisibles superiores, esto corresponde a un proceso intuitivo, porque la ciencia, por supuesto, acaba aquí, con las subcapas etéreas. Pero sí que es verdad que tradicionalmente la sabiduría antigua le concede estas propiedades al rubí, de la misma manera que el zafiro azul al amor en el manas superior, correspondiéndose a los arquetipos platónicos, por ejemplo. Al manas inferior, eso descendería esa luz en cascada como suavidad, algo agradable, algo placentero, algo atento, amoroso. En el plano de las emociones astral, cuando esa luz Foat desciende allí, es empatía, inclusividad, altruismo. Y cuando forma este patrón también de trigonal, en otra manifestación, pues se puede manifestar como este cristal de zafiro azul, etcétera, etcétera. He puesto 5, he citado 5 gemas o piedras preciosas y dejo en puntos suspensivos los otros 2 por si tenéis curiosidad, queréis hacer servir vuestra intuición o estudio y añadir los otros 2. No los he querido poner. Bien. Entonces, a esto recordando un poco lo que acabo de decir, piedra por piedra, el zafiro, pues por ejemplo el oro, ¿no? Este primer reino elemental, que sería el mana superior, sería el arquetipo de la sabiduría. En el reino elemental segundo, en la mente concreta, sería inteligencia, y en el tercero, pues una sabiduría, una inteligencia que da una seguridad de sí mismo, pues conlleva un estado emocional de serenidad y de templanza, ¿no? Esto, cuando esta luz desciende hasta el nivel etérico, podríamos hablar de un sistema cristalino como patrón, como fuerza motriz en los campos eléctrico-magnéticos cuánticos, que luego, cuando se materializan en el mundo físico, pues, por ejemplo, podría ser el oro. Mira, ya si alguien sabe hacer el camino a la inversa, puede hacerse rico, así. Pero bueno, no es seguro que entonces perdería toda la intuición si va con esas ideas. Muy bien, la esmeralda, la belleza, el amatista, la purificación, la sanación, etcétera, ¿no? Entonces, curiosamente, el universo septenario, pues resulta que hay 7 sistemas cristalinos. Y podríamos decir, puesto que la evolución, aunque no podemos decir que, tal como hemos leído antes en la clara exposición de Martín, que vamos de una mónada mineral, luego se identifica con una mónada vegetal, que luego, si le ponemos una crucecita, se corresponde con esa mónada animal y finalmente con el hombre. Sí que de alguna forma nosotros
seguimos vinculados con los minerales, ¿eh? Y tal como dice esa canción anglosajona de Stardust, no somos polvo de estrellas, ¿no? Somos polvo de minerales, de rocas, ¿no? Y especialmente con las más nobles, pues porque en este proceso de buscar las armonías y la belleza en la ordenación de los átomos en el espacio, es, digamos, ese dinamismo de atracción y repulsión que se empieza a generar cuando el universo empieza a diferenciarse, y aparecen las dos fuerzas opuestas que generarán toda la división y la multiplicación del universo, pues sí que estas quizás serían las leyes más armónicas, ¿no? Y en este proceso de evolución, nosotros, en este sentido, tenemos algo de este origen, de este origen mineral, ¿no? Y que está también impregnado en los tres reinos elementales, ¿no? y en el etéreo, ¿no? Y entonces podemos alcanzar así las realizaciones más bellas y potentes posibles en dichos planos inferiores, las que nos ayudaron a saltar al reino vegetal y así hasta donde nos hallamos hoy, para bien y para mal. Yo creo que, exacto, aquí es donde lo quería dejar y bueno, pues no sé cómo lo veis esto. Yo lo veo casi como una poesía, más que una exposición científica. Gracias por vuestra atención y lo que Daniel, queráis comentar. muchas gracias, muy agradecido. Milsed, Me gustaría, Daniel, hacerte una pregunta. Primero agradecerte, hermoso, hermoso, muy claro, y como yo pienso que lo simple es lo que nos llega a todo de una manera muy, una tecnología, pero muy simple aplicada y muy clara. La pregunta mía, ¿el único que se conecta con el arquetipo es el oro? ¿Es el, perdón? Oro. Oro. No, todos. O sea, hay arquetipos. Yo creo que Martín puede hablar mejor de ello que yo porque vienen de Platón, ¿no? Las 7 ideas platónicas y de alguna forma eso está allí arriba como un patrón ideal de la mente abstracta y llegaremos a ello a través de la mente intuitiva y hay 7 y bueno, todos tenemos en mente la palabra justicia, la palabra amor, la palabra belleza, la palabra bondad, la palabra verdad. Y entonces eso que está allí arriba son como patrones que en la medida que va descendiendo la luz de Foad y va dinamizando los átomos de los distintos planos de existencia en los que va bajando hasta el plano material, pues va dejando patrones, ¿no? Y los primeros que están son estos 7 ideales que Platón describió tan maravillosamente y que Martín sabe presentar también. Y luego esto, de alguna forma, la materia, de la forma que se ordena, pues corresponde a ello. Y de la forma que la materia más bellamente se ordena, yo digo que mi intuición me dice, quizá erróneamente, no sé, quizá alguno disentirá, esta es libre de hacerlo, pues que se corresponden de alguna forma estos 7 patrones, los 7 ideales primeros, ¿no? Y bueno, he nombrado 5, he dejado 2 en el tintero expresamente. Gracias, No sé si gracias, eso gracias. responde a lo que... Sí, porque alcancé a leer ahí, dije, como el oro, el único, Sí. pensé, y dije, bueno, como siempre dicen que es más puro o el qué sé yo, dije, debe tener esa justificación. Gracias. gracias Daniel, muy bueno. Y por favor, a los que les interesa, los que han despertado esa necesidad teosófica de estudiar el reino mineral, este es un lindo comienzo, ¿verdad? Para que lo tengan a la mano. Y trabajen lo que dijeron los maestros y las doctrinas secretas, lo que dijo Blavatsky en Isis. Me encantó la palabra vector porque no la oigo muy a menudo en la teosofía y la asocié en mi mente con el impulso monádico, esa fuerza monádica del direccional, como dijiste, Daniel. Muy linda la palabra vector para unir ciencia y teosofía. Muy bella. Gracias. Gracias, voy a estudiarlo.
y por favor, ustedes también estudien. Dijiste que la número 3 lo sacaste de Annie Besant, los planos etéricos, la idea de los planos etéricos. Sí, Ok. sí, ella habla de el éter, o sea, sólido, líquido y gas, los 7 Ujú. subplanos físicos, luego habla de los subplanos, perdón, etéricos, y habla del éter sólido, éter líquido y éter gas. Ok, Y gracias. yo ya estoy ya de mi propio tintero, digo, bueno, pues el éter sólido será los campos eléctricos, que Ujú. somos campo eléctrico, claro, todas las neuronas y sistema nervioso, campo magnético también somos, sería el éter líquido, y Ujú. luego todos los fenómenos cuánticos serían el éter ya gas, ¿no? Y queda en el tintero el éter puro, ¿no? Que la ciencia no lo ha descubierto. Y ella misma, creo, Annie Besant dice, ¿no?, que se trata del prana, lo que da a la materia inerte cobrar vida, ¿no? Cobrar conciencia, ¿no? Claro. Ujú. Sí. Muy bien, gracias. Por favor, estudien todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sergio, sí, acabo de ver tu mano. Daniel, sigo digiriendo todavía la información. Una pregunta, este ejemplo que usted puso, solamente lo puso como el ejemplo de la materialización mineral, pero también podría haber hablado de la materialización mineral, pero también se pudo referir al ejemplo animal y humano. Sí, claro, porque efectivamente, Sergio, si te acuerdas, en una de las láminas hablaba de los 7 tipos de interacciones de los átomos, que el enlace iónico, que es este de el comercio de electrones entre átomos, pues es lo que ordena la materia inerte, pero luego, claro, cuando entramos en la materia orgánica, hay que tener otro tipo de enlaces más sofisticados que permiten crear el vehículo para que al final se pueda aposentar una mente, ¿no?, pensante, y hopefully evolucione. Bien, Hopefully es entonces, con esperanza. Sí, con esperanza, sí. déjeme hacerle otra pregunta, por favor, porque creo que entonces sí no estoy equivocado en la forma que lo estaba pensando. Ese A ver. ejemplo que usted puso en los átomos, Mm, entonces, esa atracción y repulsión se debe sí. a una compensación, como usted lo dijo, de que oh, yo te doy una negociación. Mm. Esa repulsión, esa atracción, se debe a una compensación o descompensación de ese mismo ejemplo que usted puso. No sé si me está Ah, entendiendo la uy, pregunta. que entonces tendríamos que entrar en conceptos de física nuclear, de afinidad Ah, electrónica y tal y cual. Pero si vamos a la metafísica, Sergio, a ver, la moneda es una y universal, ¿no? Lo acabamos de leer, ¿no? Entonces, de repente, surge el universo y el universo sabemos que tiene que dividirse. Hay una fuerza que surge que es lo que va a crear esta división. Y esto es a nivel de materia, en cada uno de los 7 planos de existencia, pues se polarizan de alguna forma los átomos propios de cada uno de los 7 planos y se atraen y se repelen. Y esto es lo que empieza, pero la fuerza primera, digamos, vamos otra vez al arquetipo, es atracción-repulsión. Y esta fuerza primogénita es la que empezará a desmenuzar esa materia indiferenciable en materia dividida diferenciada. Y eso sucederá en cada uno de los 7 planos de existencia. Donde lo tenemos más claro, por supuesto, es en el plano físico y lo podemos estudiar y sabemos los potenciales electrónicos de los átomos y tenemos listas de afinidades electrónicas de átomo por átomo y podemos explicar muchas cosas, pero claro, ya cuesta más en el plano astral y en el plano mental hacer lo mismo. Pero gracias a Dios tenemos a la teosofía y a Martín con nosotros, ahí donde no llegamos. gracias por la explicación, me ayudó mucho, gracias. Gracias, bueno, me alegro. Lucila, por favor. Y bueno, yo no tengo una mente científica, pero sí me recuerdo lo que leí en la Carta de los Maestros, como el universo es un gran laboratorio, ¿sí? Donde existe la atracción y la repulsión. Y también habla de la generación.
O sea, ahí también participa la generación, ¿no? En esa atracción y repulsión. Digo, a lo mejor estoy equivocada, pero así lo había entendido yo. Sí, sí, perfectamente. De todas maneras, Lucila, al final para mí esta exposición que he hecho, aunque confieso que soy ingeniero químico y tengo la deformación mental propia de los ingenieros químicos, también tengo un alma poeta y esta exposición para mí ha sido como una poesía, ¿no? Porque en andar por la playa y sentir bajo tus pies toda esa arena y los minerales y de dónde venimos y a dónde vamos, o sea, te hace entrar, a mí pensar en estas cosas me hace entrar en comunión con el todo, ¿no? Entonces, atracción y repulsión, eso curiosamente a nivel atómico genera moléculas, genera retículas cristalinas. Y este juego dinámico que es la separatibilidad, curiosamente, va generando la materia y tal como la conocemos. Y si pasáramos al nivel emocional, sucedería lo mismo. Sentimos atracciones, sentimos repulsiones por personas, pero gracias a nuestro raciocinio aprendemos a aceptar lo que es diferente y también hacemos esta misma química en nuestro nivel emocional y mental, ¿no? Y así vamos creciendo para arriba hasta que finalmente podemos despertar la intuición, ¿no? Sí. Y nada más otra pregunta. Cuando terminas ya en lo físico con los diferentes colores, ¿son Sí. los temperamentos? ¿Son los que hacen la diversidad? Bueno, podría ser, sí, a nivel astral, cuando esa luz de Foat, esa electricidad, como dice mejor, hablando con más propiedad, la doctrina secreta, pues va bajando en cascada de plano de existencia en plano de existencia, crea en cada plano de existencia sus 7 arquetipos. Y no me he detenido a pensarlo, pero hay que buscar los 7 arquetipos en el nivel emocional, los 7 patrones de conducta, digamos, armónica, porque estamos hablando de luz que surge, que surge de lo divino, no allí de, como diría, de psicópatas, ¿no? Sino de los 7 patrones emocionales que están en armonía con el plan universal, con la ideación cósmica y que nos ayudarán a avanzar y en la que nos tenemos que focalizar nuestra moral y nuestra ética, ¿no? Nuestra conducta. Gracias, Daniel. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, vamos a terminar con esto y déjenme compartir. ¿Ustedes ven mi pantalla o no? No, ven a todo el grupo, ¿verdad? Sí. No nos Para acabar, se ve. Martín, pondré en el Sí. chat las mismas láminas que Ok. te he compartido en privado a ti. Por Muchas si a alguien le gracias, interesa. muchas gracias. Vosotros. Úsenlas como estudio del reino mineral, de la evolución de la naturaleza, es algo bellísimo. Y ya tienen una fuente de cómo comenzar esto, ¿verdad? A trabajarlo. Recuerden que Blavatsky también habló de los reinos minerales bastante, por decirlo así, y las cartas de los maestros la mencionan. Busquen en Isis sin velo, etcétera, etcétera. Bien, con esto terminamos la sesión de hoy. La próxima sesión vamos a estudiar la ilustración, no vamos a estudiar las ideas. Por favor, vean el resumen, la puse en el chat. Mis puntos, por supuesto, no es todo el artículo, lo tienen. La idea de los puntos del resumen es que estudienlo y vean si de alguna manera chocan con lo que ustedes han estudiado en teosofía. Estudien el porqué, de dónde viene, estudien cómo Marlon lo hace, vean la traducción, si saben el inglés, si es una buena traducción, ¿verdad? Si no, esto es una idea, una opinión de un traductor. Pero en fin, nos da una idea preliminar de las partecitas que forman el todo de este estudio, que es la mónada. Y ella no solamente habla de la mónada mineral, pero habla de 7 más 3 reinos de la naturaleza. ¿Está bien? Vamos a estudiar este diagrama y si lo voy a volver a colocar en el chat
para que lo puedan imprimir bien. No sé si todos van a tener ese problema de impresión, me avisan. No sé, ¿alguien tiene algo más? ¿Algo más? ¿Alguna otra opinión, pregunta, comentario? Si no, hasta aquí terminamos. Y después de la mónada mineral vamos a estudiar la teoría solar, que es la sección 9 de esta parte tercera del volumen primero. Recuerden que estoy usando la doctrina secreta. Aquí tienen la carátula de la edición electrónica. El volumen 1 contiene los dos volúmenes, uno y primero y segundo de la edición de Kier, y tiene tratando de tener la paginación original de la edición de 1888 en inglés. Para mí, que yo la estudio en inglés, se me hace muy, muy fácil. Así que desafortunadamente, voy a dejar la de la editorial de Kier, porque tiene más errores de traducción que esta. Y la paginación es muy difícil de compaginar, de estudiarla al mismo tiempo con la de inglés. Me perdonan eso. Lo bonito de tenerla en PDF es que son solo 1400 páginas, algo así, la pueden imprimir tranquilamente. Son 5 resmas de papel. Así que, y un printer bien grande. Hermano Martín, no sé si tendrá alguna importancia, pero la Sí. fecha tiene 18 de julio del 2023. Oh, sí, es verdad. Mira, esto, no, gracias. Esto es, ¿qué? Perdóneme. 16. Ok. No, eso es importante. Muchas gracias. Eso no hay manera de arreglarlo porque está grabado, pero por lo menos lo corregimos al final, ¿verdad? Gracias. Por favor, y si ven algún acento que me equivoqué, me dice, etcétera. Bueno, en fin. Nos vemos en 2 semanas. Y seguimos por el chat, por favor. Vamos a tener lo más probable una de Platón en la mitad, en estas 2 semanas. La semana que viene voy de vacaciones a la isla de Catalina. Nos vemos. El sonido insonoro. Marlon tiene la mano levantada. Oh, pero tenemos el sonido insonoro. Emilce, por favor, tienes que ponerle el sonido. Pero vamos a darle a Marlon que hable un momentito, sí, antes que terminemos. Marlon, sí, gracias. Gracias, hermano. Ya no se está grabando, ¿verdad? Sí, estamos grabando, hasta la Entonces la campanita. pregunta es para cuando terminamos después de... Ok, borren lo que dijo. Entonces la campana, Emilce. Muchas gracias. Que viva la hermandad.